Hoy es viernes, yo siempre he dicho que es viernes social y hay que entender bien esa palabra social. Es muy amplio el significado que les pueda dar. Que unos le den el significado de que es ir a echarse caguamas o irse a bailar es una cosa, pero también es social venir a la iglesia a alabar a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, es viernes de ir a alabar a nuestro Dios. ¿Tampoco no? Entonces, vamos a continuar, vamos a acabar con este capítulo, mi hermano. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos a estar meditando en el resto del capítulo, hasta el versículo 26. Vamos a meditar, quiero parafrasear un poquito, mi hermano. Vamos a leer el versículo 12. Y entonces, puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, y tomamos nuestro asiento cuando lo terminemos de leer. Dice así en el nombre de Jesús, dice: y también es padre de aquellos, perdón mi hermano, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Vamos a leer Reina Valera 60, mi hermano, dice así: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Tomen su asiento. Entonces es bien tremendo, mi hermano, ¿verdad? Cómo ver que Abraham, luego lo vinculamos como que el primero de los judíos, y que Abraham esto, pero olvidamos, o muchas veces, hermano, no sabemos que Abraham no era judío cuando vino a los pies de Dios, como ya lo explicamos en el mensaje pasado. Pero muchos dicen, no, es que él no era judío, hermano. En esos tiempos no, con él empezó esa raza, los judíos. ¿Por qué? Porque creo de ahí vimos que se deslindan dos tipos, ¿verdad? Los que son de nacimiento, pero los que son espirituales también. Y ahí es donde entramos tú y yo. Entonces, Abraham no estaba circuncidado, mi hermano. Eso es bien importante. Abraham no estaba circuncidado. A raíz del pacto que Dios hizo con Abraham. Esa es una palabra que se escucha mucho en estos días: pacta con Dios. Haz pacto. No, hermano. El pacto fue exclusivamente de Dios con Abraham, por lo cual fue con el pueblo judío, no con los gentiles, no con nosotros. Nosotros no somos parte del pacto, hermano, pero es algo que se predica. Pero eso viene a raíz de no entender, más bien de no profundizar las escrituras y de repente salir, porque es bien fácil, ¿verdad? No, ven a los pies de Cristo y pacta con Dios. Entonces, no, hermano. ¿Será que Dios necesita algo de nosotros, que nosotros tenemos algo que Él necesite? No, ni siquiera la alabanza ni la adoración, porque Él tiene ángeles alabándolos día y noche, ni siquiera eso necesita. Pero eso es lo que hace más grande su gracia, su amor y su misericordia para nosotros, que no necesita nada de nosotros, pero que nos extiende esa oportunidad de servirle y de alabarle. Y como decían los hermanos ahorita, es verdad, es un privilegio estar en la casa de Dios, mi hermano. Porque eso quiere decir que eres un llamado y pudiste haber batallado mucho, hermanito. Pero el que estés aquí es una victoria. ¿Por qué? Otro en tu lugar se pudo haber quedado ya en su casa, se pudo haber ido a X lugar, o se pudo haber quedado a ver la tele. Pero tú decidiste venir aquí. Te felicito por eso. Entonces, dice el versículo 13. Porque voy a estar apoyándome con la versión Reina Valera contemporánea, mi hermano. Versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Creo que soy muy fuerte. Poderoso es el Señor. Reina Valera, versión contemporánea, dice de la siguiente manera, mi hermano: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. ¿Qué aprendimos en la parte anterior, hermanos, del versículo 1 al versículo 12? Que la justicia es por fe.
que él fue justificado y llamado justo. ¿Por qué? Por su fe. ¿Y cuál es esa fe que practicó Abraham? Que ni siquiera a nadie le hablaba de Dios. Sabíamos que había un Dios, pero nadie, ¿quién le pudo haber hablado a Abraham acerca de Dios? Si él es el comienzo de los que son practicantes y creyentes de la fe. ¿Quién le habló? Simplemente no le habló nadie. El que le habló fue Dios. Porque si nosotros decimos que alguien le habló, es como que alguien le predicó, entonces ya no sería el Padre, porque ya hubo uno antes que él. No, en él comenzó todo. ¿Por qué? Nadie le habló, simplemente escuchó una voz que le dijo: deja a tu padre y a tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a decir. Ay, Señor, es que no puedo faltar a mi trabajo, es que no puedo hacer esto. No, Señor, es que me están esperando. Y es donde empezamos a titubear muchas veces, hermano. Para que nosotros nos llamemos. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo? No, Señor, ¿cómo tú dices que nosotros somos esclavos y somos hijos de Abraham? ¿Verdad? Y es bien tremenda las palabras que le dice el Señor. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Exactamente. Ay, que se me pasan las pilas que tengo por ahí. Por favor. Entonces, ¿qué se necesita para ser un hijo de Abraham? Sé sincero, mi hermano. Sé sincero si tú, ¿cuántos aquí Dios les ha hablado? Porque hay un ataque hacia cuando dicen, no, es que Dios ya no habla. Hay muchos que dicen, ahora resulta que Dios le habló. No, si habla Dios, porque si Dios no te ha hablado, hermano, entonces tal vez por ahí, yo no sé cómo andes caminando, pero tal vez por ahí venga el cómo tú estás. Poderoso es el Señor. Entonces, mi hermano, sería ¿cómo sería todo? Vamos a retomar el tema. Entonces, por eso es que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Él solamente iba siguiendo lo que Dios le dijo. ¿Quién de nosotros, hermano, ha hecho lo que Dios le ha dicho? ¿A poco no siempre estamos poniendo peros que por dónde? ¿Para qué? Ahorita no puedo. ¿Por qué en este momento? Y entonces en estos días la iglesia ha adaptado un Dios a ellos. Cuando a Abraham no le puso ni un pero y él se adaptó a lo que le dijo su Dios. El mismo Dios de casa de oración, por cierto. Cuando hablamos de fe es bien bonito decir, yo tengo fe, yo creo y yo esto. A ver, fíjate cómo son las cosas. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Vamos a pactar con Dios. Vamos a traer una ofrenda la mejor que tú tengas y dásela para que Dios te bendiga. Y ahí van todos los borregos, ¿verdad? Pero cuando llega un predicador que les dice, hermanos, el Señor dice en su palabra que tenemos que hacer, que le tenemos que ofrecer alabanza y adoración viva, genuina, auténtica, verdadera, ahí ya no quieren, ahí ya no hacen pacto, ahí ya no ofrendan. Es bien fácil ofrendar dinero. ¿Qué nos enseñó la predicación hace 8 días? Que muchos ofrendan dinero porque piensan que con eso ya. ¿Qué diferencia hay de ofrecer un rito como lo hace cierta iglesia a venir a la iglesia evangélica, ofrendo dinero, yo pongo y esto? No. No se te olvide que eso es de Él. Pongas o no pongas, es de Él. Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le obedezcas. Pero muchos piensan que con eso ya se justifica. Ay, dale dinero al pastor ya para que mande esto, lo otro. Dale dinero al hermano y eso y ya cumplí. Me siento bien, tengo paz. Estás equivocado. Has entendido mal el evangelio. Te han predicado mal el evangelio. Muchos piensan que por eso, muchos
Entonces, ¿qué es lo que Dios iba a llevar a Abraham? Lo llevaba por un camino de orden, pero es algo que no le gusta a la iglesia en estos tiempos. Les gusta que les estén hablando de bendiciones y que Dios te va a dar. Dios te va a dar, aunque sea tú tengas tu vida como la tengas, volteada con los pies para arriba, pero Dios te va a bendecir. Es lo que dicen muchos pastores. Pero cuando tú les dices que Dios no te va a bendecir porque Dios no bendice a los desobedientes, no le va a dar la bendición de los hijos obedientes a los desobedientes, ya no quieren venir. Pero hay quien toma el reto de decir, me voy a arriesgar, voy a probar a Dios y voy a ir a su casa en contra de todo. Y lo hacen, y Dios decide darles un empujoncito y que vean la tierra prometida que tiene para ellos. A Abraham no le enseñó nada. No le dijo, si tú das, no te voy a dar más. Si tú vas a Dios como si le hicieras un favor, Dios te va a bendecir. No. Simplemente le digo, deja a tu padre y a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a decir. Entonces de ahí vino una descendencia, hermano, y ahí fue donde vino eso de la circuncisión. La circuncisión para los varones sabemos lo que es. Entonces esa es la señal de los judíos, de los que son israelitas de nacimiento. Esa es de ellos, no es de nosotros, mi hermano. Tenemos que tener muy en cuenta que una cosa es el pueblo de Dios y una cosa es la iglesia de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso es la segunda venida del Señor. ¿Que va a venir por quién? Por su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Los que viven en Israel? No, ellos son el pueblo escogido. Nosotros somos la iglesia. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo lo que es la diferencia de ser salvo por el pacto y ser salvo por la gracia, justificado por la fe, como Abraham. Abraham tiene esas dos líneas. Ahora sí que los de nacimiento, pero también espiritualmente lo que son ahora sí que justificados por la fe. Y eso es bien tremendo, pero vamos a seguirle, mi hermano. Gálatas 3:29 dice, apúntalo nada más, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. Si ustedes son de quién, ¿tú de quién eres, mi hermano? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy del pastor fulano. No, si tú eres de Cristo, hermano, eres heredero de la fe. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, mira, cuando habla de promesa y heredero del mundo, mi hermano, esto se refiere a Cristo. Es la esencia del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, o sea, los que literalmente nacieron, ahora sí que en Israel. Porque en Israel que había 12 tribus, hermano. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Hermanas, ¿sabes de kinder? Pero ya quieren salir a predicar allá afuera. ¿Qué les vamos a predicar? Isaac. Luego de Isaac, ¿quién fue su hijo? El que heredó, ahora sí, Esaú. ¿Pero qué pasó? Que el usurpador tomó su lugar y entonces tomó esa bendición. Y de ahí vienen 12 hijos de Jacob. ¿Cuál fue el nombre que le dio Dios a Jacob? Porque no podía dejarlo siendo usurpador. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. No podía tener un usurpador como parte del linaje donde iba a venir el Mesías. ¿Y qué hizo? A mismo Abraham le cambió su nombre de Abraham con N a Abraham. A su esposa lo mismo le pasó, lo vamos a ver más adelante. De ahí viene Israel, de ahí el pueblo de Israel. Poderoso es el Señor. Entonces, fíjate. Entonces, esto, mi hermano, es la esencia del pacto de Dios para con Abraham. Génesis 12:3 dice, escúchalo nada más, presta atención.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Abraham. Esta es una promesa, es el pacto para Abraham. Dice que todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que podrían ser bendecidas todas las familias de la tierra si Israel es un país pequeño? Pero cuando dice todas, ahora podemos entender los que son del pacto y los que son justificados por la fe, ¿verdad? De esa manera es como todas las familias podrían ser bendecidas. Pero ¿todas son todas? Lamentablemente no, mi hermano. Solamente las que creen. Es como, por ejemplo, hablábamos de la esencia, de la raíz de Juan 3:16. Y muchos dicen, no, ya ves, aquí está que todos van a ser bendecidos. No, no todos van a ser bendecidos, hermano. Cristo no murió por todos. Cristo murió por los que lo iban a seguir, por los que lo iban a tener como su Señor y Salvador. Pero eso es bien difícil de entender, mi hermano. Eso es bien porque nos han llenado la cabeza de tantas cosas, pero léelo. Vuelve a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2 y vas a entender eso. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que, pásale Señor, entra en mi vida. ¿Verdad? Solamente por ellos murió Cristo, porque los otros lo crucificaron. Pero aún les dio la oportunidad de que se arrepintieran, como a Pedro. Pero lamentablemente no todos se arrepienten, no todos quieren. Entonces, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es bien cierto, hermano. No vamos lejos. Hay un caso de un presidente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya falleció, que decía con un ímpetu, con unas ganas, que decía: Estado de Israel, te odio, maldito eres. Y lo maldecía, decía que hasta sus vísceras, y de eso se murió. ¿Por qué? A los que te maldigan, yo los voy a maldecir. A final de cuentas, él lo declaró. Y no es que la boca de Chávez tuviera poder, porque muchos dicen que es así. No, espérate, porque el poder viene de él. Porque hablamos de declarar. No, hermano, yo declárelo, hermano. A ver, yo te reto, hermano, que declares que se van a llenar todas las iglesias del mundo y que no va a haber ni un lugar. Declárenlo, a ver si tanto poder tienen. Porque nada más declaran que Dios me va a dar un auto, que Dios me va a ayudar en mi situación, y yo declaro que el diablo no se me acerca, y yo declaro que esto y lo otro. ¿Por qué no declaran que se van a llenar las iglesias? ¿Verdad? Qué tremendo. Porque no tenemos poder, hermano. Pero sí tenemos un Dios que nos escucha y que si es su voluntad, lo va a cumplir. Génesis 15:5, mi hermano, dice: entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Qué tremendo. Entonces dice: cuenta las estrellas y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Ese es el pacto, la bendición que Dios le dio a Abraham. Génesis 18:18, mi hermano, dice: si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque ahora habemos cristianos, habemos hijos de Abraham, inclusive aquí en México, inclusive aquí en Chimalhuacán, inclusive aquí en la Primavera. ¿Verdad? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió la palabra del Señor? Sí. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste mi voz. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Atendiste mi voz. Hermano, una de las mejores bendiciones que tú puedes tener en tu vida, tengas la necesidad que tengas o no tengas necesidad, entre comillas, de nada, sino nada más del Señor, atender la voz de Dios, eso trae una bendición grandísima. Pero no queremos hacer un rito, queremos nosotros darle algo material a Dios. Voy a agregar esto, voy a poner aquello, voy a hacer lo otro. No, hermano, más escucha la voz de Dios. Y cuando Dios te dice: quédate quieto, hermano, quédate quieto.
Cuando Él te diga, ve, entonces ve. Pero la cosa es que nosotros siempre queremos poner algo más para que Dios, como para quedar bien con Dios. No, hermano, lo que Dios nos diga, ¿verdad? Fíjate, la tremenda bendición, mi hermano, que Dios le dio a un ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesús. No tuvo que batallar como Pablo, no tuvo que batallar como Pedro, no los golpearon, de ninguna manera, ahí quedó. Pero fíjate la grande bendición que Dios le dio a alguien sin haber hecho casi nada. Simplemente creer en Él. Y por esa fe fue justificado. Pero no, el cristiano de estos días tienes que hacer méritos, tienes que ayunar, porque si no ayunas no tienes iluminación. Tienes que orar por lo menos 1 hora, porque si no, no vas a tener iluminación. Tienes tú que pararte a las 3 de la mañana, porque si no, la oración de las 12 no vale. El cristiano de estos tiempos piensa eso, hermano. Tiene la Biblia en la mano, pero no la entiende. ¿Verdad? O sea que si no ayunas, ya, no va a hacer nada. ¿Qué va a pasar con los que tienen, con los que se ayunan, hermano? Se sienten mal. Ese Dios es poderoso. No, hermano, un hermano puede morir por seguir ese tipo de cosas. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener conocimiento. Señor, ¿por qué me moriste? Ay, hijo, es que eso de que tienes que ayunar, no sé, eso son cosas que se inventaron ustedes allá en la tierra. ¿Verdad? Está como aquel que viene en el helicóptero. No, Señor, no, Dios va a venir por mí. Otra vez. No, váyanse, Dios me va a salvar. Y se muere ahogado, porque el mundo se inundó. Y le llega a la presencia de Dios y le pregunta, Señor, ¿por qué no me salvé? Ay, hijo, porque te mandé un helicóptero, lo rechazaste. Te mandé otro, lo rechazaste. O sea, a veces Dios nos manda todo, hermano, pero nosotros lo queremos hacer más difícil y complicado para que suene poderoso, ¿verdad? ¿De dónde sacaron eso, hermano? ¿De dónde sacó eso la iglesia cristiana de estos días? ¿De dónde sacamos tantas cosas? Tan sencillito, hermano. Los judíos se circuncidaban, tenían que obedecer la voz de Dios. Los creyentes, los gentiles creyentes, simplemente por creer en Cristo, están justificados. Estamos justificados, mi hermano. No, hermano, pero es que tenemos que hacer, acuérdese del endemoniado gadareno, hermano, que no, ya lo vimos. Ve y léelo, hermano, pero léelo detenido y vas a ver que te vas a encontrar que no fue el ayuno el que hizo salir al demonio. ¿Qué fue lo que le reclamó el Señor? Señor, ¿por qué nosotros no sacamos ese endemoniado? Es que no ayunaste, si no te levantaste a las 3 de la mañana a orar. Es que no te echaste ese aceite. Y no es sarcasmo, hermano, es la verdad. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le reclamó al Señor primero? No, hermano, ahí dice que es por este género no sale sin ayuno. De nada te va a servir tu ayuno y tu oración si no tienes fe. Fue por fe que no pudieron sacar ese demonio. ¿Qué poder tiene la fe, verdad? Que justifica del pecado delante de Dios a los pecadores. O sea, si nosotros empezamos a darle poder al ayuno, a esto, al otro, aquello, al otro, entonces el sacrificio de Cristo no tuvo nada, no sirve de nada. O sea, ¿hasta dónde llega, hermano? ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, por cuanto atendiste mi voz, en ti serán bendecidas todas las familias, todas las naciones de la tierra. La provisión final de ese pacto, mi hermano, era que por medio de la simiente de Abraham todo el mundo sería bendecido. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En este punto, mi hermano, Pablo está argumentando que la simiente se refiere de forma específica a quién crees. Ni más ni menos que al grande, al maestro, al Señor Jesucristo. Él es la simiente. Entonces, se refiere de forma específica a Cristo y a que esta promesa correspondía en realidad al Evangelio, porque es por medio del Evangelio que ahora se puede obtener justificación. ¿Y qué se necesita al escuchar el Evangelio? Fe.
Porque para muchos es tan difícil creer que Cristo, con el sacrificio que hizo, te salva. No, tú tienes que hacer algo para sentirte, para ayudarle a Cristo, porque su sacrificio no es suficiente. No, hermano, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que somos justificados. ¿Qué es lo que nos habló la predicación del hermano Patricio el domingo? La redención. ¿Qué es la redención? No es el pago por el rescate de... ¿Quién pagó ese rescate por nosotros? Qué poderoso es todo esto, hermano. Entonces, esto en realidad le pertenece también al Evangelio, porque es por medio de que la gente puede tener fe y convertirse, o inclusive descubrir que es un hijo, una hija de Abraham. Gálatas 3:8, mi hermano, dice: y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Te habías puesto a pensar en eso, hermano? Que a él ya se lo había dicho, pero si lo leemos de corrido, no nos ponemos a ver el contexto ni nada, puede que no lo entendamos y nada más, sí, pues todas van a ser bendecidas. No, ya le estaba avisando que por medio de él, todas los no judíos iban a ser justificados por la fe. ¿Quiénes son los no judíos? Nosotros. Entonces, poderoso es el Señor. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es ¿quién? Es Cristo. Poderoso es el Señor. Todos los creyentes al estar en Cristo, fíjate la importancia, hermano, el peso. Todos los creyentes al estar en Cristo se convierten, ¿en qué? En herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? La tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida de nosotros, hermano? Era el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera: así que nadie debe de vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. ¿Qué es todo, hermano? Todo es todo. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Y si nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, entonces también somos propiedad de Dios. Por eso es que Él nos va a abrir las puertas del reino para que estemos con Él. Qué promesa tan grande, ¿verdad? Esto es el Evangelio, mi hermano. De repente dice que no seremos justificados por la ley. Esto quiere decir que no seremos justificados como resultado, o que no fue Abraham justificado como resultado de guardar la ley. Sencillo, así. No es el resultado de guardar la ley, no, es por haber creído en el que no veía, pero escuchaba. Porque el Evangelio, la salvación, la justificación viene por oír alabanzas cristianas, que a veces ni bíblicas son, cantos, testimonios, por escuchar ¿qué? La palabra de Dios, el Evangelio. Por eso viene la salvación. La importancia, ya lo hemos estudiado muchas veces, mis hermanos, ¿verdad? La importancia de predicar el Evangelio. Podemos llegar a una vida miserable y hablarle de testimonios, hablarle de tantas cosas y llenarle la cabeza de tantas cosas y no predicarle el Evangelio. ¿A dónde va a ir? Al infierno. Qué tremendo que una persona tenga la oportunidad de arrepentirse, de venir a caminar el camino de Dios y le prediquemos todo menos el Evangelio. Qué frase tremenda esa que nos regaló el Señor ahora que estuvimos hablando de la Reforma Protestante, ¿verdad? Imagínate venir a la iglesia y no escuchar el Evangelio. Pero pasa, hermano. Pasa en muchas iglesias. Viene la gente a escuchar todo, menos el Evangelio. O vienen a escuchar el Evangelio, pero una pequeña pizquita del Evangelio, una embarradita del Evangelio. Qué tremendo, mi hermano. Entonces,
Después dice, la justicia se recibe por la fe. La justicia recibida de parte de Dios es exclusiva y estrictamente por la fe. ¿Por algo más? Por fe, nada más. Así como Abraham no fue justificado por el rito de circuncisión, tampoco fue justificado por guardar la ley mosaica, sino ¿por qué? Por haberle creído a Dios. Eso es fe. Creer a Dios, eso es fe. Versículo 14. Poderoso es el Señor. Vamos a apurarlo, si no, no voy a acabar. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Fíjate qué tremendo. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si los que son de la ley, si solo aquellos que guardan a perfección la ley reciben la promesa, lo cual es imposible para los humanos, entonces la fe carece de valor, hermano. ¿Y quién puede guardar la ley? Cuando hablamos de la ley, digo, para que se entienda, son como los 10 mandamientos y los muchos mandamientos que dejó que dejó Moisés. Si nosotros basamos nuestra salvación, pero eso no lo vamos a ver más adelantito, eso no quiere decir lo que muchos piensan, que Dios ya abolió la ley, que Dios, no, hermano. Cristo dijo bien clarito que Él no vino a abolirla ni a quitarla, que vino a cumplirla. Y como nosotros caminamos, seguimos las pisadas del perfecto, ¿verdad? ¿Podremos? ¿Tú crees que podrás caminar a la perfección como el Maestro? Por eso necesitamos de un Salvador. Porque si cumplo este mandamiento, ya estoy descuidando este. O cumplo este, también cumplo este, pero ya descuidé este. O cumplo estos 3, pero hermano, es un crucigrama. No vamos a poder. Necesitamos un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un Salvador que ¿qué? Que nos salve, que nos rescate. ¿Y quién pagó ese rescate? Señor Jesucristo. Así de sencillo. No fue Lupita, no es porque nos hagan unas mandas, no es porque nos lleven a hacer misas. No, hermano. Cristo nos sobre y nos baste. ¿Verdad? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, si esto fuera por cumplir la ley, entonces la fe no valdría, hermano. Pero ¿qué es lo que hacen muchas iglesias cristianas evangélicas? Se han vuelto al farisaísmo y retroceden al judaísmo. ¿Cuál fue el problema? Ya tenemos testimonio, hermano, pero sí firme de poder decir lo que voy a decir ahorita. Ya estudiamos todo el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el problema que siempre tuvo Pablo? Porque querían judaizar a la iglesia, algo que Pablo peleó con fervor. No podemos judaizar a la iglesia. Ay, pero es que se ven bien bonitos con sus kipás. Gloria a Dios, qué bueno. Pero de nada sirve. Ay, es que es bien bonito aquello, como le hacían antes. Sí, gloria a Dios, es admirable, es bonito, pero no nos sirve de nada. Porque todo lo que nos sirve es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero te has dado cuenta que en estos días tomas esto, tomas aquello. ¿Quieren judaizar a la iglesia cristiana de estos tiempos? ¿A poco no? Y Hechos nos enseña bien clarito que esas eran las contiendas de Pablo, porque querían judaizar. ¿Qué es lo que nos dicen ciertos judaizantes? Que tenemos que guardar el sábado. Cuando el Señor lo explicó bien clarito. ¿Te imaginas que te estás muriendo en sábado? Tienes que aguantarte, Aguanta, mecha, porque no puedes hacer nada. ¿Y qué dijo el Señor? Es bien sencillo. Si uno de tus bueyes se cae en el barranco, ¿a poco no vas y lo sacas? Oh, sí. Bueno, pues tú eres más valioso que un buey que caiga al barranco. Y el hombre es Señor del día de reposo. ¿Verdad? Entonces, en estos días hay muchas iglesias, muchos hermanos que quieren judaizar. Porque es más poderoso, suena más poderoso, se ve más poderoso. No, el poderoso es el Rey de Israel. El poderoso es el que murió en la cruz del Calvario. Y no le vamos a quitar nada, porque sería robarle la gloria para atribuírselo a algo que no. La gloria es totalmente de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Poderoso es el Señor. Entonces dice, anulada la promesa. Si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible,
Porque es imposible, hermano. Si el Señor nos dijera, tienes que cumplir todos los mandamientos, nadie los cumplió, por eso los torcían y los pisoteaban. Y hay muchísimos ejemplos, hermano, en el Nuevo Testamento acerca de que no podían ellos con los mandamientos, ¿verdad? Traen a una mujer adúltera enfrente del maestro para acusarla. La pregunta es, ¿están cumpliendo la ley, verdad? Sí, porque son judíos, somos fariseos, somos los meros meros. ¿Y el adúltero dónde está? Porque la ley dice que traigas a los adúlteros. Y para adulterar son 2 personas. ¿Dónde está el hombre? Pero nos encanta andar acusando al hermano. ¿Y dónde está el otro? Porque siempre son 2. Ya no hay que ir a esa iglesia. Yo quiero una iglesia donde me dejen hacer todo lo que yo quiera. No, si una iglesia es de Dios, Dios cuadra las cosas. Dios, como decíamos, ya nos marcó nuestro límite en la cerca como ovejas que somos de su prado. Y solamente bajo su cuidado estamos seguros. Salte del abrigo del Altísimo, a ver si no te llega el que anda como león, mas no es león, anda como león. Pero si de repente te sale disfrazado de león, ¿qué vas a hacer? Ay, nanita, ¿ahora qué hago? ¿Te persinas? ¿O qué vas a hacer? Que no se te olvide que el león de la tribu de Judá es el que te va a defender. A ese león está otro león, ¿verdad? Sí, poderoso es el Señor. Entonces, si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible, como cumplir la ley, la promesa es anulada, hermano. ¿Quién se va a salvar? Nadie la podía cumplir. Sé sincero contigo, ¿tú has podido cumplir por lo menos los 10 mandamientos? Estamos condenados al infierno. Qué poderosa es la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Porque llegando el león de la tribu de Judá, todo se ahuyenta. Con él, el mundo cobra color, la vida cobra color, la vida tiene alegría, la vida tiene gozo, cuando antes no. La tristeza solamente es un color gris en tu vida. Pero cuando estás en Cristo, la vida cobra color. ¿Por qué? Porque el pintor por excelencia empieza a pintar bellamente con su dedo sagrado y con su fina mano tu vida. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y eso es bien importante, hermano, porque muchos confundimos esto. No, ya no hay que seguir el Antiguo Testamento, hermano. Bueno, nada más esto, hay que copiarlo. No, también esto, hermano, hay que copiarlo también. Y esto, hermano, los quiero todos con su kipás. Porque de aquí para acá, nosotros, y de aquí para allá, Dios. Y tantas cosas que podemos adoptar, mi hermano. Inclusive peor aún, ojalá y que por lo menos le copiáramos cosas a los judíos, hermano, tradiciones de los judíos, pero luego le andan copiando las cosas del mundo para traerlas aquí a la iglesia. Y cuando uno lo menciona, no, ese pastor es legalista, no, ese pastor es bien exagerado, no, ese hermano quién sabe qué. Lo único que yo procuro, mi hermano, es que el día que Dios me pida cuentas de cada palabra que le prediqué a Casa de Oración Chimalhuacán, fuente de agua viva, allá donde me lleve, es decirle, Señor, yo no prediqué otra cosa más que tu palabra. Si me vas a condenar por esto, condéname. Y aún así, bendito sea tu santísimo nombre. Quiero tener esa tranquilidad. Pero si le corté aquí, le puse acá y esto, y a mi compadre lo justifiqué, y a esto, le di chance, Señor, es que era mi compadre. Es que yo le debía un dinero. Y yo le he dicho, no, yo, hermano, quítate todos los obstáculos, oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios, porque el ejemplo de Abraham nos está enseñando que vino una bendición, como no tienes idea. Que si puedes contar las estrellas, cuéntalas, porque así fue la bendición. Yo no lo sé, hermano, pero así puede ser tu bendición. Porque el mismo Dios que bendijo a Abraham es el mismo Dios que te puede bendecir a ti. Sí, amén. Entonces, la ley produce ira, hermano, porque la ley produce castigo, la ley produce ira, dice Reina Valera. ¿Por qué? Porque si no la cumples, ahí no hay de que hay chanzas ni que te voy a dar un soborno, no, ahí al castigo.
si no cumples la ley. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué dice esto? Porque ya en la gracia, ya con la venida de Cristo, ya no hay ley. Todo eso se rompió. ¿Cuál era una de las causas, hermano, que era así pero penadísima? Era tan penadísima. ¿Cuánto se esperaba, hermano? ¿Cuánto tiempo se esperaba para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo? Fíjate, 365 días. Se esperaban, ¿qué? Preparándose, limpiándose, adiestrándose, capacitándose. Nosotros queremos hacer todo como sea, ¿verdad? Pero fíjate, por un año se estaban preparando. ¿Y qué le ponían? Su campanita. ¿Por qué? Para que se viera que seguía vivo. Porque si dejaba de sonar, algo hubo en él. No podían estar delante de la presencia de Dios, así como a veces venimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando murió Cristo, mi hermano? Se quebró el velo. Olvídate de los sacrificios, olvídate. Mismo Dios estaba diciendo: ahora aquí estoy, hijos, vengan a verme, acérquense a mí. Ahora aquí estoy, para que vengan y puedan cruzar ese lugar que antes no se podía cruzar. Fíjate lo que hizo la presencia, el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿verdad? ¿Lo buscamos así? Busquémoslo así. Ahora que tenemos la oportunidad, busquemos así a Dios, porque antes no se podía. ¿Cuántos de los que estaban en el pueblo de Israel no hubieran querido siquiera asomarse a ver cómo era? Ahora podemos ver cómo es el lugar santísimo, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue eso? ¿A qué voy con este ejemplo, mi hermano? A que se rompió algo que los mismos judíos ni que los mismos sacerdotes podían romper ni pisotear. Mismo Dios lo rompió. Entonces, ya no hay ley. Pero eso no quiere decir que puedas hacer lo que tú quieras y pisotear los mandamientos de Dios. Entonces si ya no hay ley, entonces dice: no robarás, ya puedo robar, ¿verdad? Entonces como ya no hay ley, entonces no mentirás, ahora sí ya me puedo, unas mentiritas blancas, aunque mentiritas blancas. No, hermano, dijo Cristo que Él vino a cumplirla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si las cosas eran difíciles en la ley, hermano, en la gracia subieron. Pero ahora tenemos a alguien que nos justifica cuando nos equivocamos. Cuando de repente vas y dices: ya me equivoqué, ya pequé, ya hay alguien que te justifica. Pero eso no quiere decir que hazle, acabo que te justifican. No, porque tiene que ver mucho la intención de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Y Dios sabe cuando un corazón está arrepentido, es un pecador arrepentido y que dice: Señor, perdóname, ya son 55,000 veces que choqué, dame otra chance. Pero Él ve la intención de tu corazón y ve la intención del que dice: acabo que Cristo todo me justifica. Así dice su palabra. Por eso es que dice este versículo, hermano: porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es transgresión, hermano? ¿Cuál es la definición de transgresión? Fíjate esta definición, hermano, que me regala el diccionario. Bien sencilla y bien al punto, mi hermano. Aquí está, mira. Transgresión quiere decir que violas una ley, que pisoteas una ley. Pisotear, violar una ley, un mandato, un reglamento. Eso es transgredir, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero la ley produce castigo. Si faltas a la ley, castigo. Si te agarras robando y te ve la policía, hermano, ¿qué pasa? Te llevan a la cárcel. Ahí no hay titubeos. O sea, ya los intermediarios y las cosas que pasan aquí que les damos y para que no... Eso ya es otra cosa. No. La ley te lleva al castigo. Entonces dice: pero donde no hay ley, entonces porque no hay ley puedes pasarte altos y pasar esto, matar perros. No, hermano. Porque aunque no hay ley, no quiere decir que la puedas violar. Así se puede entender la gracia, mi hermano. Como lo decíamos, ¿por qué? Porque el que es salvo ha entendido esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. Nada de que el apóstol, nada de que el hermano ungido. No. El Espíritu Santo.
¿Quiénes tienen dones espirituales? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen discernimiento? Los que tienen el Espíritu Santo. Y vaya que el Espíritu Santo te dice, no, eso no es. No, eso sí, obedécelo. ¿A poco no? Así es, mi hermano. Dios llenará a todos de su Santo Espíritu. Pero yo ya dije, y ya dice, eso no es recibir el Espíritu Santo, hermano. Según la Biblia, como lo estamos estudiando todos los domingos, eso no es recibir el Espíritu Santo. ¿Qué estudiamos en el tema pasado, mi hermano? De los frutos. ¿Qué son frutos? ¿No leímos acerca de la vid, que está el árbol lleno de ramas y lleno de hojas? Ese hermano se ve que es cristiano porque tiene esto, lo otro. No, yo lo vi que en su carro trae alabanzas. Hojas, hojas, hojas. Pero el Señor quiere frutos. No, es que ese hermano va, viene esto, lo otro, sube, baja, aquello. No, es un hermano ungido. Y sus frutos. ¿Verdad? Porque la rama puede estar llena de hojas y parecer, pero no tener frutos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos enseñó esa parte escolar? Simplemente la corta. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, donde no hay ley, puedo hacer lo que se me pegue mi gana. ¿Verdad? No, porque como tú eres salvo, tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya te enseñó que no puedes hacerlo eso, que al contrario, aunque tú sabes que hay alguien que te justifica, pero no dices mentiras. Hay alguien que te justifica, pero no robas. Hay alguien que te justifica, pero no transeas. Hay alguien que te justifica, pero no violas los mandamientos que Dios dijo. Porque transgresión es violar los reglamentos, violar la ley. Y el cristiano salvo ya sabe que es salvo, sabe a dónde se va a ir, pero comienza a vivir todo de aquí sin transgredir. ¿Por qué? Porque no pisotea la orden, la palabra de su amado Dios. Porque es tanto su amor que no la pisotea. ¿A poco no? ¿Pero qué se enseña? No, hermano, eso no, justifíquese. Hermano, écheme por ahí una buena ofrenda, hermano, yo lo justifico. Lo voy a ungir con aceite. Lo traje de Israel, lo mandé a traer de Israel. Porque hay hermanos que son tan ingenuos que se creen todo eso, hermano, No, hermano, traigo una agua, mi hermano. No es agua bendita, pero traigo un agua del Jordán. No, hermano, ¿qué cree? Me la vendieron bien cara, pero conseguí una espina de la corona del Señor, hermano. No, nada más con tocarla, ¡ay! Se siente, luego. No, hermano, a eso no les basta Cristo. Y a cada oración nos debe bastar Cristo. Nos debe sobrar y nos debe bastar Cristo. Poderoso es el Señor. No necesitamos nada, solamente a Cristo. Eso predicaba Pablo, y Pablo murió por predicar que solamente a Cristo. Porque no dijo, no, voy a morir por esto, lo otro. No, todos murieron por su Señor. Pedro le dijo, dice por ahí los historiadores que lo iban a crucificar. Tanto amas a tu Señor, ¿verdad? Te vamos a crucificar como Él. No, ponme de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. No me parezco en nada a Él. He intentado toda mi vida parecerme a Él. He intentado seguirlo todo el tiempo, pero no me parezco nada a Él. No le he llegado ni a los tobillos. Yo siempre lo he dicho, no le he llegado ni siquiera a Pablo, hermano. Tanto que admiro yo al apóstol Pablo. Nuestro apóstol, el apóstol Pablo. El apóstol a los gentiles. Y qué poderosa palabra le daba a nuestro apóstol. ¿Vean? Poderoso es el Señor. Entonces, la ley produce ira. Esto es así porque la ley deja al descubierto la pecaminosidad del hombre. ¿A poco no? Ahí es donde se echa de ver, ¿verdad? Porque la ley, si no fuera por la ley, como decían los versículos pasados que ya estudiamos, si no fuera por la ley, no sabríamos que mentir es malo y que es pecado. No sabríamos que robar es malo y es pecado. Pero por la ley sabemos, nos expone. Poderoso es el Señor. Oh, Señor Jesucristo. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados. ¿Por qué? A fin de que fuéramos justificados
por la fe. Versículo 16. Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia. Poderoso es el Señor. Vamos a leer Reina Valera. 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham. ¿Cuántas descendencias hay? Hay dos. ¿Qué? Las de la ley y las de la fe. ¿Dónde estamos nosotros? Poderoso es el Señor, si vamos aprendiendo. El cual es Padre de todos nosotros. Poderoso es el Señor. La justificación solo es posible a través de la fe, mi hermano. Por gracia, dice también. El poder de la justificación radica en la gracia soberana de Dios. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él la da a quien Él quiere. Y si quiere. ¿Cuántos no andan haciendo méritos y Dios no les da? ¿Cuántos no quieren ser pastores y Dios no se los concede? ¿Cuántos no quieren ser evangelistas y Dios no les da eso? ¿Cuántos no quieren ser los cantores, los músicos y Dios no se los da? Pero si hay un pastor corrupto, los deja hacer lo que quieran. Yo te digo, porque yo los he escuchado hablando a mis espaldas. Dicen que yo esto. ¿Y tú crees que me preocupo? Si yo sé quién es mi Dios, yo soy de Él, por Él, Él me cuida, Él, yo no tengo que hacer nada. Él es la obra, te voy a decir una cosa, es la obra de Él. ¿Por qué soy tan chisquilloso? ¿Por qué soy tan delicado? Porque es la obra de Él y quiero entregarle las mejores cuentas. Porque no es cualquier persona, mi Dios. Es un Dios altísimo, eterno, soberano y todopoderoso. Por eso le cantamos con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, no radica sino en la gracia soberana de Dios, no en la fe del hombre. La promesa, mi hermano, la que es de la ley, la fe, la promesa que es de la ley es para judíos creyentes. La promesa que es la promesa que es para los de la fe de Abraham es para los gentiles creyentes, porque hay judíos incrédulos y también hay gentiles incrédulos. Pero entonces, la de la ley es para los judíos que creen, que ya creyeron en Jesucristo, y la promesa por la fe es para los gentiles creyentes, así como nosotros. Que ahora, ¿qué dice su palabra? Que nos ha permitido, o sea, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por Él, no por nosotros. No porque les quiero dar por su lado para que se sientan bien. No, por Él. Por el que tiene una palabra que pesa. Tiene una palabra que es la ley. Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente hay alguien que lo puede hacer, mi hermano. Solamente hay alguien que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es? Pero a veces pensamos que nosotros podemos declarar, inclusive pensamos que podemos decretar, ¿verdad? Y que no aceptamos un no por respuesta, Señor. No, en serio que a veces, híjoles, qué tremendo. Poderoso es el Señor. Entonces dice, como está escrito, eso que dice como está escrito, esta parte escritural que te voy a poner por padre de todas las naciones está en Génesis 17:5, nada más como dato. Da vida a los muertos. Abraham había experimentado esto de primera mano. Por ejemplo, Hebreos 11 y 12 dice de la siguiente manera: por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. La cosa es que a veces la mujer cree en el marido borracho marihuano que le dice: es la última vez que te pego, mi amor, ya no te voy a volver a pegar, no, perdóname, y le cree al marido borracho y marihuano.
pero no le cree al Dios Todopoderoso cuando le hace una promesa. Yo no sé por qué así es el humano, hermano. Creemos al mentiroso, pero no le creemos a aquel que es la verdad. ¿Verdad? Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Poderoso es el Señor. Dice después, llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es otra referencia de carácter judicial, de la justificación. Dios puede declarar justos a pecadores creyentes, aunque no lo sean, aunque no sean justos. Mediante la imputación, ¿te acuerdas de esta palabra que estuvimos estudiando hace 8 días? La imputación, que la toma de parte de alguien para dársela a otro. La imputación de justicia a ellos, tal como Dios hizo o declaró pecado a Jesús y lo castigó. ¿A quién le imputó esa salvación? ¿A quién le imputó todo eso? Al Maestro. ¿Para dársela a quién? Toda la justicia cayó sobre Cristo. Maldito el que muere colgado de un madero. No había castigo más horrible en esos tiempos que morir crucificado. ¿Y quién murió de la manera más, como un vil delincuente de lo peor? El Maestro. Y esa justicia le fue imputada, porque si no Dios lo hubiera salvado. Pero no lo salvó, sino que dejó caer toda su ira. ¿Te acuerdas del Cádiz? Ah, Señor, mira, te queremos pedir algo. Y a veces pedimos este tipo de cosas. Mira, Señor, quiero que cuando tú estés en tu reino, uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Como que, ¿qué cosas piden estos chavos? ¿Pueden beber del cáliz con el que yo puedo beber? ¿De la misma copa? ¿Qué dijeron ellos? Sí, y sí pudieron beber, La cosa es que no sabía de qué estaba llena esa copa. De la ira de Dios. Por eso es que les fue en feria a los apóstoles. Pero ¿cómo le imputó la justicia a Cristo? Para dártela a ti, para dármela a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Poderoso es el Señor. Entonces, tal como hizo Dios o declaró pecado a Jesús y lo castigó, aunque Él no era pecador, aquellos a quienes Él justifica, Él los conformará a la imagen de su Hijo. ¿Quién? Dios. Aquí, ¿cómo nos conformará a imagen de quién? Y entonces, ¿por qué en estos días todos quieren ser como el pastor fulano? Todos quieren ser como el apóstol fulano. Todos quieren ser como el evangelista fulano. Todos quieren ser como bien San Marcos. Y nadie quiere ser como Cristo. ¿Verdad? Todos quieren ser como todos. Yo quiero ser evangelista, hermano, porque piensan que los van a recibir bien bonita. Llegó el evangelista que va a predicar la palabra. ¡Ay, qué bonito! Y va y les da tole con el dedo a todos y todos. Lo declaro, lo recibo, es mío, lo abrazo. Pero según yo, lo que yo puedo percibir en la Biblia con mi pequeño intelecto, hermano, es que cuando el apóstol Pablo iba a predicar, no lo recibían de esa manera. Algunas veces ya lo estaban esperando para pegarle o para matarlo. Lo apedrearon, casi lo mataron, lo fueron a tirar allá al canal, hermano. Y se levantó y que dijo, ay no, si el evangelio es así, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque el diablo se desata contra mí. No, a mí me dijeron que era pura bendición. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y siguió predicando el evangelio. Pero todos quieren ser evangelistas, pero no quieren esa parte. Y no quieren imitar esa parte, que cuando se desatan las circunstancias difíciles, te levantes y decir, aquí es donde se puso, ahora sí que lienzo negro, para que tú escribas y para que tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La frase favorita de los cristianos y desde estos tiempos, pero que cuando llega una circunstancia pequeñita, ya no todo lo puede en Cristo.
que los fortalece. Un día vamos a hacer un mensaje acerca de esa frase. Vamos a escudriñar porque veamos lo que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Lo cumplió? Tenemos ejemplo de sobra con el apóstol, mi hermano. Nuestro apóstol, mi apóstol, todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Yo quiero seguir sus pasos. Poderoso es el Señor. Entonces, las cosas que no son como si fuesen. Esta es otra referencia de carácter judicial. Para la justificación, Dios puede declarar otra vez justos a pecadores creyentes, aunque no lo sean, mediante la imputación de su justicia a ellos, tal como Dios hizo y declaró pecado a Jesús y lo castigó, aunque no era pecador. Pero que dice que Él nos quiere para conformarnos a imagen de su Hijo. ¿Cómo es su Hijo? Quiere que seamos como su Hijo. No nada más que digamos somos hijos, pero hacemos todo lo que no corresponde a nuestro Padre. Él quiere que seamos como Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Simple y sencillamente, nada más te voy a poner un ejemplo, mi hermano. ¿Qué hizo Cristo? Nadie, el adorador por excelencia, y ten en cuenta que no tiene nada que ver con música. El adorador por excelencia, ¿quién fue? El Maestro. ¿Queremos aprender a ser adoradores? Imitemos al Maestro. ¿Qué hacía? Simplemente lo adoraba de todas las maneras. ¿Qué decía lo que leíamos que nos compartió Billy Graham el otro día? Que la verdadera adoración no es cuando la música está sonando, sino es cuando la vida que llevas cuando la música dejó de sonar. Esa es adoración. Soy bien peleonero, soy gritón, soy enojón, soy incrédulo allá, pero cuando vengo aquí, si vengo a cantarles una alabanza donde les voy a hablar de fe. Pero ¿qué pasa cuando alguien se esfuerza? Esto sujeta su lengua, sujeta su ser, sujeta todo, hermano, se sujeta todo y viene y te dice: hermano, vamos a alabar a nuestro Dios. Esa es la administración que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, mis hermanos. Gente esforzada que quiera parecerse al Señor Jesucristo. Pero eso pareciera que es malo en estos tiempos, mi hermano. Versículo 18. Contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Tras mostrar que la justificación es por fe y no por obras, y que es por gracia, no por guardar la ley, Pablo concluye ahora al mostrar que viene como resultado del poder divino y no del esfuerzo humano. ¿Cómo somos salvos? Por poder divino, mi hermano. ¿Cómo es que tu vida cambia? ¿Cómo es que tu vida es transformada por tu esfuerzo? No, por poder divino, porque poderoso es Dios. Porque cuando tú quieres ser bueno por tus propias fuerzas, lo vas a poder lograr. Ahí están los de los alcohólicos anónimos, mientras quieren, mientras pueden, pero llega el momento que se fastidian y ya. Muchos fingen un cristianismo artificial, pero llega el momento que su naturaleza los delata. Y es donde ya. Pero cuando tú eres dirigido, movido por el Espíritu Santo, que es precisamente la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios en ti, hermano, fluyes. Esa es tu naturaleza. Seguir y obedecer lo que Dios dice. ¿Te equivocas? Sí, te equivocas. Pero hay alguien que te dice: échale ganas, yo así puedes, yo te voy a ayudar. El Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 19. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, pues ya tenían casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Te voy a hablar del contexto rápido. ¿Qué dice que no flaqueó al considerar su cuerpo? ¿Por qué no flaqueó la fe de Abraham cuando le vino la promesa? ¿Cuál era la promesa? Que le iba a dar un hijo. ¿En qué? A sus casi 100 años, hermano. O sea que, imagínate esta promesa que hubiera sido a los 30 años. Era muy posible, ¿no? Pero a los 100, pero no dejamos atrás a Sara, que dice que
que no, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo. ¿Cuántos años tenía? Era menor, tenía 90 años. Pero ¿qué decía la palabra que leímos versículos atrás? Que ella basó su fe en quien se lo estaba diciendo. La importancia cuando nosotros salimos a predicar, que nosotros estemos caminando conforme a la palabra de Dios. Ahí puede ser por lo que muchos vienen y por los que muchos no vienen. ¿Por qué? ¿Quién se los está predicando? O sea, no mientas, pero yo miento. Qué tremendo, ¿verdad? O tal vez mentías, pero ahora eres justificado por Dios. No, es que algo, y era bien mentiroso antes, pero ahora dice que no mienta, pero sí lo he visto que ya no miente, que ya no camina de esa manera. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el poder de Dios, mi hermano. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién es el único que puede hacer todo lo que promete? ¿Y por qué dudamos cuando Él nos promete algo? Suena disparate, hermano, suena disparate eso que dice que Dios le dijo. Pero Dios lo puede hacer. ¿Cuántos han visto milagros aquí? ¿Qué tipo de milagros han visto aquí? ¿Verdad? Entonces, mi hermano, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué te prometió el Señor, mi hermano? Tal vez no lo has visto hasta ahorita, pero es que en la fe, hermano, parte de la fe es aplicar el arte de pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué te prometió? Hermano, no dejes de creerlo. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Solamente espera su tiempo, porque su tiempo es mucho mejor que el de nosotros. Si Él te lo prometió, se va a cumplir, hermano. Poderoso es el Señor. Esa es una fe genuina. 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que se le tomó en cuenta, hablando de Abraham. Todas las escrituras tienen una aplicación universal. Por ejemplo, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Nada más para bendecir. Para andar ofreciendo todos los milagros del Señor, para que vengan, porque si no, no se va a llenar la iglesia. No, es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar y para muchísimas otras cosas más. Para levantar al muerto, al que viene muerto espiritualmente, al de que a lo mejor no tiene la soga en el cuello colgado, pero ya está muerto espiritual. Mi Dios es resucitador por excelencia. Poderoso es el Señor. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Amén. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Estaba estudiando la Biblia en la mañana, hermano, acerca de una parte escritural, cuando el Señor entregó su Espíritu en la cruz del Calvario. Me gusta ese tema para predicarlo, hermano. Bien poderoso ese tema, porque es algo que se pase, lo leen y se lo saltan, pero es algo bien poderoso, hermano. Yo dije, voy a predicar un día este tema porque es bien profundo, pero es bien poderoso. Porque todos creen en el Jesús de la tele, el que tiene una carita así de bien. Sírveme, sígueme, hijo, no me desprecies. Distorsionado del Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Ese es el Cristo alcahuete que te pasa todo, no importa la vida que llevas, Él te va a bendecir. Pero el Cristo es perfecto, es todopoderoso. Se murió, pero su Padre lo resucitó. Fue al infierno y la muerte no pudo retenerlo. ¿Y qué clavó? El acta de decretos
todos tus pecados, de todos mis pecados en la cruz del Calvario. La clavó y expuso a potestades y a principados para que todo aquel que quiera ver, vea, ahí está. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo expuso para que todos sepan que en Cristo hay vida eterna. Gloria a Dios. Pero eso no se predica, nada más se predican los puros milagros, ¿verdad? 25, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Te imaginas, hermano, que Cristo, cuántos Cristos, hermano? ¿Te acuerdas que dice, que es Mateo 24, mi hermano? Que vendrán falsos Cristos, que habría falsos Cristos, que dirán, yo soy el Cristo. ¿Cuántos Cristos? Hay un Cristo puertorriqueño, hermano. Digámoslo con letras minúsculas entre paréntesis. Hay un Cristo puertorriqueño que decía que él era Cristo y que no sé qué, se murió, hermano, y hasta el momento no ha resucitado. Pobrecito, yo no quiero imaginar dónde está. ¿Pero qué crees? Que es bien tremendo, porque ahora, ¿quién tomó su lugar? Ahora tomó lugar su esposa. Se llama Cristo Lisbeth. Métete al internet, hermano. Búscalo, Cristo Lisbeth. Dice una de barrabasadas en la Biblia, cambió ciertas partes escriturales donde hay nombres, donde dice Jesús, lo cambió a su nombre. Y dice que ella es Cristo, que Cristo es mujer. Y sale hablando, hermano, no, tremendo, hermano. Esos son los tiempos. ¿Cómo vamos a combatir eso? Ahí andamos nosotros peleándonos por ayunos, por bautismos, que pues si es el nombre de Jesús, que si es la Trinidad. Ahí andamos peleándonos, perdiendo el tiempo con tantas cosas en vez de predicar el Evangelio, que es poder. ¿Es qué? Es dinamita, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita, es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, después al griego. Una paráfrasis, hermano, esta parte que acabo de leer, versículo 24 y 25, es una paráfrasis de Isaías 53:12, que dice así: por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará de su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores, dice esta versión, mi hermano. Léelo en tu versión. Entonces, mi hermano, por nuestra justificación, entregado, cuando dice entregado es que Cristo fue crucificado. Para nuestra justificación, la resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios sabía, eso es bien importante, hermano. Se pudieron haber hecho muchos sacrificios, pero pudieron haber sido rechazados. ¿Qué pasaba cuando se preparaba el sacerdote, hermano, y entraba al lugar santísimo? Si no era un sacrificio, si no era una ofrenda grata delante de Dios, ¿qué pasaba? Caía muerto. Sin menos, sin palabras, sin decirle por qué, simplemente se desvanecía, como pasó con Ananías y Zafiro. Pero pareciera que ese Dios del Antiguo Testamento cambió. No, hermano, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Entonces, ¿qué diferencia, hermano, de un sacrificio que hubiéramos ofrecido o cuando a veces ofrecemos sacrificio pero no es aceptado por Dios? Porque a veces no es aceptado por Dios. Que nosotros nos engañemos con nuestra mente, nos engañemos con nuestro corazón pecaminoso, que con eso basta, es otra cosa. Pero preguntémosle directamente con Él: Señor, ¿te agradó el sacrificio que te traje hoy? ¿Te agradó lo que te ofrecí hoy, Señor? Entonces, para nuestra justificación, para que nosotros, con esto terminamos, para que nosotros podamos y seamos justificados, mi hermano, es porque el sacrificio a Dios fue aceptado y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justifica y justificó a los impíos. No había otra persona, hermano, no había nadie que pudiera ser ofrecido como sacrificio por nosotros, solamente Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, sin mancha, hermano, el único. Solamente Él podía morir y cumplir con ese requisito.
Si le hubiéramos ofrecido a otra persona, le hubiéramos ofrecido a Abraham, ¿crees que Dios hubiera aceptado el sacrificio? No. Si le hubiéramos ofrecido a Elías, ¿crees que hubiera aceptado el sacrificio? A Enoc, que fue arrebatado también, a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago, a Dorcas, ¿hubiera aceptado el sacrificio? No. Tenía que ser el perfecto, un sacrificio perfecto. Ese lugar solamente lo llenó y lo llena Cristo Jesús. Amén. Y por Él, hermano, ahora somos justificados. Gloria a Dios. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y le das gracias al Maestro por su sacrificio y le das gracias a Dios por haber usado a su Hijo para imputar la justicia y ahora atribuírnosla a nosotros. Poderoso es el Señor.